No puedo evitar decir lo que es un material porque vengo del Instituto de Materiales, entonces lo que voy a hablar es de los materiales que se relacionan con la selección sexual. Entonces un material es todo aquello que utilizamos con un propósito. Entonces, por ejemplo, hay plumas, pastos, animales, insecticidas y huesos. En realidad nosotros en el instituto lo usamos todo. Usamos los huesos para ver qué comían las personas prehispánicas y para ver si se cocían los huesos o no, porque hay una teoría por ahí que dice que nosotros comíamos cuando éramos, en las épocas pasadas, nos comíamos a nosotros mismos. Bueno, pues son teorías que se pueden estudiar analizando los huesos. Las plumas y los pastos nos sirven para ver los contaminantes que existen y también para hacer edredones. Entonces, por ejemplo, una pluma, si es una pluma de pájaro, no es un material, pero en el momento en que la pongo en un edredón o en una almohada, pues ya lo convierto en un material. Entonces, es un material, es todo lo que usamos con un propósito. Mientras no tenga un propósito, no lo clasificamos como material. Entonces, ahora, hay materiales que participan en la selección sexual y en particular vamos a hablar de unos que se llaman carotenoides, que son unas sustancias químicas, no importa el nombre ni la fórmula, pero vamos a hablar en particular de ellas. Los carotenoides son materiales antioxidantes. Si ustedes habrán oído ahí la palabra mucho por ahí, ¿no? Los antioxidantes están en los jugos Jumex, por hacer la propaganda, los cupcakes también dicen que el vino tiene antioxidantes, y lo que pasa con los antioxidantes es que previenen la oxidación, eso es lo que hacen. En particular en las aves y en los animales, los antioxidantes son esos carotenoides, que es esa fórmula de ahí muy grande, pero no me importa el caso de la fórmula, sino que vean que es una molécula muy, muy grande, ¿no? Tiene muchas bolitas blancas y grises y muchos palitos que las unen. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de estudiar estas sustancias para relacionarlas con la selección sexual. Y entonces les voy a tener que explicar también qué es eso de la selección sexual, aunque muchos ya lo sabemos, hay otros que no lo sabemos en cuanto a las aves. Entonces voy a empezar usando ese pajarito que está ahí. Ese pajarito se llama Carpodacus mexicanus, es el gorrión mexicano. Su zona de distribución es América del Norte, como lo indica el mapa que está hacia la izquierda. La hembra es la que no tiene color y el macho es el que está rojito. Este Carpodacus mexicano, cuando llegó el gorrión europeo a América, lo trajeron que es el gorrión que es negrito, el macho, y la hembra es nada, no tiene colores, fue desplazado de las ciudades, pero poco a poco regresó a las ciudades, porque se dio cuenta de que en las ciudades hay mucha comida y hay mucho refugio. Entonces hoy se puede ver en todos lados, nada más que hay que fijarse para poderlos encontrar. El macho es rojo y la hembra es un poquito más feita. Eso pasa en casi todas las especies, que la hembra es más feita que los machos. Y ustedes se preguntarán por qué pasa así. Bueno, eso es así. Los machos en algunas especies son más lindos que las hembras porque quienes hacen la selección sexual son las hembras. Entonces, ¿para qué se van a poner guapas? Si ellas van a decir con quién. Los machos sí que tienen que ver con quién se van a parear y tienen que convencer. Entonces, tienen que ponerse muchos colores y tienen que ponerse muchos ornamentos. Otro ejemplo de aves que no vamos a ver aquí, pero que es muy conocido, son los pavos reales. El pavo real tiene una cola inmensa que le genera muchos problemas cuando trata de huir de los depredadores o cuando trata de subirse a un árbol. Y la hembra, nada, tranquilita, feíta, pero ahí va, y ella es la que selecciona. La selección sexual en pavos reales es tan específica que si una hembra no encuentra un macho de calidad, no se apareja. Prefiere un macho de calidad, prefiere quedarse sola que irse por cualquiera, digamos, ¿no? Entonces eso es muy importante para los machos, tienen que estar guapos. Y en particular estos se ponen los rojos con las sustancias que se llaman carotenoides, esas son las que se ponen. Este es un pájaro muy lindo, primero porque es mexicano, entonces es nuestro, ¿no? Y lo segundo es porque puede tener dos colores diferentes, puede ser rojo o puede ser amarillo. Si ustedes agarran un Carpodacus y lo meten en una jaula, lo van a estresar, ¿no? Lo están encarcelando, y entonces va a cambiar de color y se va a poner amarillo. Lo que decimos es que cuando cambia de rojo a amarillo es porque el pájaro se enfermó o se estresó. Si está contaminado, si no comió bien, si está estresado, se va a volver amarillo. Entonces el animal lo que hace es usar esos carotenoides, que pueden ser rojos o amarillos, primero para curarse y luego para embellecerse. Tampoco somos tan tontos, ¿no? Está bien que estés guapo y que tengas pareja, pero primero tienes que estar sano. Entonces primero son los colores para sanar, esas sustancias para sanar, y luego para colocárselas en las plumas. Entonces, lo que decimos es que si usa los carotenoides cuando está estresado o enfermo,
Si está enfermo va a usar los rojos, que son mejores, y va a colocar en las plumas los amarillos, que son peores. Entonces, ¿cuál es el problema entre ser rojo y ser amarillo? El problema es que las chicas lo saben. O sea, las chicas saben que ser rojo es mejor, sin ninguna alusión a la política, pero bueno, se dicen las chicas, ser rojo es mejor que ser amarillo. Cualquier prueba de selección sexual que se hace, las hembras seleccionan a los rojos. Entonces es importante estar rojo, es importante ser rojo y es importante tener la sustancia. Pues como estas sustancias las podemos usar y las podemos analizar, lo que hicimos fue exactamente eso, analizarlas. Entonces los biólogos y nosotros ahora también pensamos que los carotenoides rojos son mejores antioxidantes y por eso la hembra, el macho cuando se los pone en las plumas le está diciendo a la hembra, mira, soy tan bueno que todos los carotenoides, los mejores, los pongo en las plumas. Y no solo soy súper bueno, sino que además comí rete bien y entonces voy a poderle dar comida a nuestros hijitos. Y entonces la hembra dice, no, pues este rojo es maravilloso y págatelas, ¿no? Lo selecciona y todos somos felices. Entonces, antioxidante significa que atrapa radicales libres, para nosotros también, por eso la gente vende muchas sustancias que son antioxidantes, porque el estrés oxidativo que producen los radicales libres es lo que nos hace ser viejitos y a la larga morirnos, y son una consecuencia de vivir en una atmósfera llena de oxígeno. Entonces, a las sustancias antioxidantes o antirradicales son las que nosotros vamos a estudiar, y si encontramos la mejor, pues se puede vender como el elixir de la eterna juventud, ¿no? Porque en principio pues son los que producen la vejez, son los oxidantes. Entonces voy a explicar muy brevemente lo que es un antioxidante. Los átomos, ya saben, de la secundaria, tienen protones, neutrones y electrones. Los electrones alrededor. Son como un sistema planetario y los electrones están alrededor del núcleo o del Sol. Entonces los electrones son como las personas que van como en parejas. Les gusta ir en parejas, es más estable ir en parejas, igual que las personas. Yo siempre lo digo, cuando uno es madre de adolescente, lo que más le puede pasar, lo que mejor puede pasar es que sus hijos tengan pareja. Porque todos se arreglan, ¿no? Se calman, no se lo ponen novio, el novio las trae, etc. Si no tienen pareja, yo que fui maestra de secundaria, ¿no? Son como chivo en cristalería, porque están buscando pareja, ¿no? Entonces eso es lo que hacen. Entonces los electrones son igual. Cuando no tienen pareja, son muy reactivos, porque lo que están haciendo es buscar una pareja. Lo que quieren es juntarse con alguien, ¿sale? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo los podemos juntar. Entonces hay dos formas de que alguien tenga pareja. Una es dándole un electrón, o sea, hay una molécula que le da un electrón, y la otra es pues que esa misma molécula lo acepte y ya no se queda solito. Entonces nosotros podemos hacer ese estudio, cuándo una molécula es capaz de dar un electrón y cuándo es capaz de aceptarlo. La que mejor lo dé o la mejor lo acepte va a ser la que mejor funcione como antioxidante. Entonces esa capacidad de dar y aceptar la calculamos con una computadora, porque nosotros no hacemos química de laboratorio, sino de computadora, y nada más voy a mencionar que son esas dos letras, ¿no? E, I y A, E, A son los dos términos, y los puedo poner en una cosa que es como un mapita como es. Entonces yo cuando grafío un mapita como este, lo que hago es colocar en este eje de aquí los valores de la AE y en este los valores de la EI, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si hay en los números rojos, si EI vale 3 y AE vale 2, pues será el puntito rojo. Ese punto está localizado ahí en ese mapa y los azules pues estarán localizados allá arriba. Y los electrones, todas las cosas que estén aquí van a ser buenos donadores, o sea, abajo a la izquierda van a ser buenos donadores y arriba a la derecha van a ser buenos aceptores. De tal manera que las moléculas que yo calcule quedan arriba a la derecha van a ser buenos aceptores y le van a quitar a las moléculas que me queden abajo a la izquierda. Eso es muy fácil de recordar porque es como en la sociedad. Arriba a la derecha le quitan abajo a la izquierda, ¿no? Entonces igualito, lo que quede arriba a la derecha le va a quitar de lo que está abajo a la izquierda. Entonces lo que hicimos fue calcular todas las moléculas que le dan colores a los sistemas y todos los radicales libres, buscando que los rojos estuvieran arriba a la derecha y los radicales abajo a la izquierda para que les quitaran, ¿no? O al revés, para que les donaran, pues estuvieran los antioxidantes abajo a la izquierda y los radicales arriba a la derecha. Entonces a la hora de hacer los cálculos la vida no es tan fácil y los resultados tampoco son tan fáciles. Entonces aquí les pongo lo que resultó. Fíjense en todas las bolitas, no importa, pero lo que sí pueden ver es que ninguno está arriba a la izquierda y ninguno está abajo a la derecha. O sea, no es cierto que los radicales, que son unas cositas esas rojas que están ahí amarillas, no es cierto que lo que está arriba, que alguno me quedara arriba a la derecha o abajo a la izquierda. Entonces aparentemente
los carotenoides que tienen las aves no funcionarían como buenos antirradicales o como buenos antioxidantes, y mucho menos los rojos. Parece que los rojos no son mejores. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, a ver, ¿qué es lo que está parando? Si los amarillos fueran mejores, ¿qué es lo que saldría? Las chicas lo sabrían, y no parece ser así. Entonces, nuestros cálculos no nos llevaban a explicar qué era lo que estaba pasando y por qué las pajaritas hacían esa selección en función de los colores. Porque aparentemente, y para tristeza de muchos, ser rojo no era ser mejor. Entonces teníamos que explicarlo de alguna manera, porque como que ser rojo no iba a ser mejor, ¿no? No nos gustaba la idea. Y además, nosotros sabemos en las pruebas de selección de pareja que se hacen, como les voy a explicar en este momento, que siempre seleccionan a las rojas. Lo que están viendo en esa imagen es una jaula puesta sobre otra jaula, ¿no? Entonces, en la jaula que está atrás, a la mano izquierda hay un pajarito macho y al lado derecho hay otro pajarito macho. En la que está enfrente, la que está más hacia acá, vamos a poner a una pajarita. Entonces las voy a poner de lado. Tienen una lámpara para que ilumine a los dos machos muy bien, a los que están atrás. Los machos no se ven entre sí, se oyen pero no se ven. Se cantan, se oyen y no se ven. Entonces la hembra está puesta en ese palito, ahí la ven, que está viendo para allá, y como tiene una tapita, si se queda en ese palito no ve a ningún macho. Entonces no puede ver a ningún macho, no selecciona a nadie. Sin embargo, ahí no ve nada, ¿no? Si se va para acá, que es de este lado, lo que está haciendo es ver al macho que está del lado izquierdo. Si se va del otro lado, ve al macho que está del lado derecho. Entonces todo eso lo vemos desde un vidrio de estos de Gesell, una cámara de Gesell que no te permite que ellos te vean para que no se asusten, y lo que hacemos es marcar de qué lado está la pajarita y cuánto tiempo pasa la pajarita de cada lado. Esa selección la hace siempre lo que llamamos un observador inocente, ¿no? El que no sabe qué es lo que está esperando ver. Entonces se pone de un lado, se pone del otro. Y lo que uno ve con estas pajaritas es que es muy claro, la pajarita está ahí, oye que alguien canta, se va a un lado y ve. Se asoma, lo ve, se va del otro lado y lo ve. Y si ninguno le interesa, se va a comer, ¿no? Tiene ahí sus dos comederos, se va y se da la vuelta. Eso quiere decir que ninguno le gustó. Pero sin embargo, hay unos que sí se quedaban de un lado, por ejemplo, no veían uno, veían, se regresaban y vino, y se regresaban como estaba ahí. Y es muy clara la selección sexual. Entonces, con este tipo de experimentos, nosotros sabíamos que siempre se sabe, lo he hecho yo y lo he hecho muchísima gente, selecciona al que es más rojo. Entonces, ¿qué está pasando? O se equivocan las pajaritas al seleccionar el rojo, que no es mejor, o nos equivocamos nosotros en nuestros cálculos. Pero si algo sabemos ya desde hace mucho es que las chicas nunca se equivocan. Y eso ya lo sabía. El que no lo sepa lo debería saber desde ahora. Las chicas nunca se equivocan. En particular, cuando se hace la selección sexual no se pueden equivocar, porque si se equivocan, la especie se muere. Si yo escojo mal, yo pajarita, escojo mal, el macho que escoge será malo genéticamente o algo por su alimento malo, está enfermo. Si está enfermo, me enfermo. Si está malo genéticamente, mis hijos van a estar cuchos. Y entonces cada vez mis hijos van a ser más cuchos, mis nietos más, etc. Y la especie desaparece. Entonces no se pueden equivocar quienes hacen la selección sexual. En otras palabras, los que se equivocaron en hacer la selección sexual, pues ya desaparecieron, ¿no? Entonces eso ya no nos preocupa. Entonces, como las chicas nunca se equivocan, había que encontrar una solución. Y lo que hicimos fue pensar en otros radicales. Y hay uno que es el padre de todos, por ahí empiezan todos. De ahí salen todos los demás radicales, que se llama el O2-, y de ahí podemos decir que si ahí empieza la cadena de reacción, pues vamos a ver cómo se comportan con esos. Y cuando lo hacemos y lo ponemos en ese mismo mapa, resulta que sí, que esos dos cuadritos rojos y amarillos están arriba a la derecha del azul, que es ese radical libre que es el primero de todos. Y ya no es solo eso, sino que los rojos están más hacia arriba y a la derecha, y por lo tanto son mejores. Y con esto podemos decir que las chicas efectivamente no se equivocan, y afortunadamente nosotros tampoco, porque no explicar lo que nos hace la naturaleza no nos gusta nada, ¿sale? Entonces fíjense que eso tiene razón con estos pajaritos que estamos analizando ahora, que son los bobos de patas azules. Estos bobos de patas azules están en el Pacífico, en una isla que se llama La Isabela y en otros lados. Quiero que se fijen en el color de las patas azules. Se llaman bobos de patas azules porque tienen las patas azules y porque son muy bobos. Son bobos en el vuelo, son tan grandes que cuando van volando y aterrizan, parece que de verdad lo hacen con poca cosa, parece que son muy bobos y son muy fáciles de atrapar, etc. Entonces, si se fijan el color de las patas, es bien diferente. Esos colores también dan por estas sustancias que nosotros analizamos.
Y de hecho lo que se sabe es que los que tienen las patas más claritas, como los de abajo, que son los más viejitos, son menos seleccionados por las hembras. Estos pájaros, los machos y las hembras son iguales, pero los machos hacen una danza para las hembras y las hembras seleccionan al que baile mejor. Entonces eso que está haciendo es bailar, entonces hace así con las patas, porque señala de las patas a las hembras lo ven y si lo seleccionan bien, está contento y si no, pues se pone triste. Entonces ese radical nuevo, se produce más entre los jóvenes que entre los viejos y entonces van desencadenándose reacciones que les cambian el color a las patas de las aves. La selección sexual llega a todos lados, incluyendo a las guacamayas que están ahí y a los pingüinos. Todos los cuadritos que ven de distintos colores son distintas sustancias. Los rojos son carotenos rojos, los amarillos son carotenoides amarillos. Los cuadritos que ven ahí morados son las sustancias del vino, que también se dice que son antioxidantes y que es súper bueno tomarte una copa de vino, eso dicen. Lo que está lo que está aquí abajo blanco es la vitamina C, que no tiene color, que también dicen que es súper buena para mantenerte sano, vivo y vivir muchos años. Entonces fíjense que si ustedes las comparan, tendrían que seleccionar la que esté más arriba a la derecha o más abajo a la izquierda. La vitamina C que está abajo a la izquierda está muy bien, es muy buena, pero el vino está como a la mitad, Uno de los cuadritos amarillos es una zanahoria, son las sustancias de la zanahoria. Entonces también puedes decir, bueno, entre comerte una zanahoria, tomarte una copa de vino, pues ahí se vale, o sea, no es mejor el vino que la zanahoria. Entonces yo creo que la receta es una vitamina C en la mañana y una copita de vino con una botanita de zanahorias a mediodía y ya todos felices y contentos, ¿no? Yo creo que esa es la solución para mantenerse sano. Los pingüinos tienen selección sexual por el color de las plumas. Pingüinos y pingüinas no se distinguen, son igualitos, no hay dimorfismo sexual, pero sí hay una especie de selección por ahí. Entonces con esto nos fuimos a la Antártida para hacer experimentos de selección sexual con los pingüinos. La Antártida es el continente que ven allá arriba, el piquito que sale a la izquierda es la península Antártida, que es a donde llegan las investigaciones porque es donde están las bases. Las bases son como la que está abajo, es la base española Gabriel de Castilla, donde van investigadores y vivimos ahí 6 semanas. Y hay distintas bases alrededor de la península, hay partes que están pegadas a Australia, hay partes que están pegadas a Chile y Argentina, y en el centro de la Antártida hay una base inmensa de Estados Unidos. La Antártida es un lugar estratégico porque tiene muchos recursos naturales y Estados Unidos pues no pierde la oportunidad de meterse a los lugares estratégicos, ¿no? Entonces fuimos ahí a analizar a los pingüinos. El pingüino con el que nosotros trabajamos se llama pingüino barbijo y es el que tiene nada más blanco y negro, que van ahí. Pero si se fijan hay uno ahí que es totalmente distinto, ese con las plumas amarillas y el pico rojo, se llama pingüino macaroni, y lo que es raro de este es que es el único pingüino de esa especie que está en esa colonia y llega todos los años, y como son españoles ya le pusieron Manolete, ¿no? El pobre llega todos los años y se cree como nosotros, camina detrás, por supuesto nunca consigue novio, porque no, sí, exacto, está perdido totalmente, pero siempre llega y la pasa bien, come y luego se va. Los pingüinos viven como 10 años y tienen una etapa de reproducción que tiene que ser inmediata porque les alcanza el invierno, ¿no? Entonces, estos pingüinos comen un camaroncito que está allá abajo, que se llama el krill, que está lleno de carotenoides también, y eso es lo que comen, y eso es lo que le pinta el pico, que es el que tienen ahí, ese se llama el pingüino papúa, que también lo estudiamos en función del color del pico. Y lo que tratábamos era de ver la selección sexual con respecto a los hijos, cómo se daba, y sobre todo el color de estos pingüinos, cómo cambiaba en distintas zonas dependiendo del grado de contaminación o del grado de influencia antropogénica. Y lo que nos dimos cuenta es que están muy bien, o sea, los pingüinos, el turismo todavía no los afecta y están bien, ¿no? No se ven afectados por ello. Aquí hay varias colonias de pingüinos, nada más para mostrarles cómo están los bebés pingüinos y cómo van haciendo todo el esquema de la comida y las colonias como son. Entonces, las pruebas de selección sexual en los pingüinos no se pueden hacer muy bien porque ellos llegan antes que nosotros podamos llegar a la Antártida. A la Antártida la gente llega por ahí de octubre o noviembre y ellos llegan antes y empiezan a hacer los nidos y empiezan a hacer la selección sexual. Pero lo que sí se sabe es que la calidad de los machos y de las hembras está dada por el nido, por ejemplo.
Miren el nido de la derecha, es un nido muy elaborado, este que estoy tapando con la cabeza antes. Este es un nido muy elaborado, y de hecho ponen huesos, piedras y lo decoran, y eso sí se ha visto que es un atractivo para las hembras. ¿Cómo funcionan los pingüinos? Pues los pingüinos van, se reproducen y se van, ¿no? Y quién sabe qué hacen con el invierno. No tenemos ni idea, ya lo averiguaremos, pero no sabemos qué hacen. Cuando llegan al mismo nido del que se fueron. Llegan al nido y llega primero el macho y arregla el nido, pone todas las piedritas necesarias, y luego llega la hembra. Como debe ser, ¿no? Así debería ser. Llega el macho, arregla y la hembra llega y ya todo está resuelto. ¿Qué pasa si no llega la hembra? Se busca otro. O sea, el macho busca otra hembra, pues no va a perder la capacidad de reproducirse. ¿Qué pasa si la hembra llega y no está el macho? Además de que hace un berrinche, pues se busca otro macho para que le arregle el nido, el macho arregla el nido y entonces ya se queda tan tranquilo, ¿no? Y entonces se reproducen. Entonces, los machos y las hembras cuidan a los dos bebés, tienen que cuidarlos entre los dos. Entonces, mientras el macho o la hembra está con los pingüinitos, ponen los huevos, está con los pingüinitos así calientitos o con los huevos, el otro va y come y trae comida para acá. ¿Qué pasa si el que se va, el macho o la hembra va, y cuando sale a buscar comida se lo come? Porque hay una foca leopardo que tiene cara de leopardo que se los come. ¿Qué pasa con el que está ahí? Pues lo espera un rato, pero si le gana el hambre, se va y come. Porque si se queda, se mueren todos. Se muere él y los bebés. Entonces el sacrificio llega a un límite y si no, pues se va. Entonces la selección sexual en los pingüinos es muy interesante porque son muy fieles. Y sí se sabe, no es como la historia de los cisnes que decían que los cisnes eran muy fieles porque los ingleses siempre veían que llegaban los cisnes, los mismos cisnes al lago y entonces les inventaban nombres y así toda la historia. Cuando los empezaron a marcar, se dieron cuenta que no, que llegaban cualquier cisne y eso es lo que hacían en el lago y no eran fieles de nada, de nada. Los pingüinos sí son, se han marcado con unas aletas, con unas anillas en las aletas y los pingüinos son fieles. Al menos en 2 periodos que los investigamos, llegaban al mismo nido y estaban con la misma pareja, ¿no? A menos que la pareja hubiera muerto en el camino. Pero entonces esa fidelidad pues, es interesante, quizás porque como las condiciones son tan fuertes, tienen que asegurar que el macho sea bueno, ¿no? O la hembra, tienen que asegurar ser buenos padres y congeniarse muy bien para poder cuidar a los pingüinitos. Entonces esto es lo que sabemos de selección sexual. Rojo es bueno, o sea, es ser mejor, pero las chicas nunca se equivocan, eso es cierto, y ellas dicen que el rojo es bueno, y lo que podemos decir es que las chicas nunca se equivocan a menos que las engañen. Si las engañan, pues mira, sí, las pobres se equivocan. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede haber sustancias que estén cambiando las cosas a que sean más rojas, la hembra los seleccione porque es más rojo y sin embargo estar seleccionando al peor. Eso es lo que pasa con algunos contaminantes que estamos empezando a investigar, con Janet que está aquí presente, con Elizabeth también, porque si las engañan entonces estamos fritos, se van a equivocar y la especie va a desaparecer. En particular estamos haciendo un experimento con camarones, porque las sustancias de los camarones son las mismas que las de los pájaros y queremos ver si los camarones cambian de color a más rojos por la presencia de algunos contaminantes. Para eso estamos usando estos camarones. Bueno, empezamos a usar estos, que es un camarón lismata. Este es el camarón que está en las peceras de Nemo, el que limpia la pecera, ese. Es un camarón de ornato que luego resultó ser muy caro y muy chiquito porque mide lo que mide una falange del dedo meñique. Entonces nos resultó muy complicado y decidimos mejor hacerlo con camarones de paella, que son mucho más grandes, y además hay un cultivo que tenemos en una zona que se llama Sisal. Esa es la zona Sisal de la UNAM. Hay muchos investigadores involucrados, hay químicos, biólogos, físicos, para hacer un estudio con camarones, para tratar de detectar si los camarones, si el rojo puede ser modificado por sustancias contaminantes, porque si es el caso, puede ser que las chicas sean engañadas, y si las chicas son engañadas, las especies se ponen en peligro y las situaciones pueden cambiar muchísimo, ¿vale? Entonces, la selección sexual en pingüinos es lo que nosotros analizamos, es nada más para presentarles un bebé, bueno, 2 bebés con su papá, mamá, no sabemos quién es, y eso fíjense en la bolsa que tiene adentro, que es, los bebés están pegados a la panza de la mamá y no hay plumas, y eso es lo que los mantiene calientes. Quiero acabar con la selección sexual en humanos. Ahí hay 2 fotos de la misma época, más o menos. Una está tirada en Nueva York, que se llama Mujer Italiana Caminando en Nueva York, la de la derecha, y la otra es, creo que en la calle Madero o algo así. Fíjense quién hace la selección sexual en humanos, por favor.
O sea, vean a la mujer que va caminando y vean a los hombres. Y no solo vean las fotos, es una cosa que se ve. Fíjense cómo se le quedan viendo. O sea, a mí no me digan, no se sabe quién hace la selección sexual en humanos, porque por más que se ha tratado de estudiar, es muy difícil, porque somos juez y parte. Entonces no sabemos, hay una serie de hipótesis por ahí. Pero bueno, solo de ver las fotos podríamos decir que quienes seleccionan son las hembras, ¿no? Fíjense cómo hay cierto tipo de cosas que sí se sabe que son ornatos de las hembras humanas. La relación cintura-cadera, como la de la foto de la izquierda, parece ser que es un atractivo. Es un atractivo que llama más la atención. Ese podríamos explicar el caso de acá, pero el caso de acá no es fácil de explicar, ¿no? Porque la persona va caminando, no se le ve ninguna relación de nada y no pareciera que tuviera nada. Pero hay un estudio que dice que las mujeres que se visten de rojo llaman muchísimo la atención. Entonces puede ser que se explique la foto de abajo porque la mujer va vestida de rojo. Mujeres de rojo llaman más la atención y eso está más o menos demostrado. Entonces déjenme acabar con esta foto para preguntarles qué ven. De volada, porque quedan 2 minutos, ¿verdad, Rafael? Sí. ¿Qué ven? No hay truco, ¿qué ven? 2 borrachos, una puesta de sol. 2 borrachos en una puesta de sol. ¿Por qué sabes que es una puesta de sol? ¿Y por qué no es un levantamiento del sol? Es demasiado temprano, ¿como para qué? Para tomar cervezas. Entonces dicen, no, pues como hay cervezas, es una puesta de sol y aquí están 2 borrachos. Eso fue lo que dijo, ¿no? Sale. Pero fíjense, entonces yo les digo, ¿y en qué continente están? ¿Dónde están? País. México, ¿por qué? Por el sombrero, por Corona. La cerveza Corona está en todos lados, pero las sillas de la Corona, no. Silla de la Corona, México. Si es México y es una puesta de sol, ¿en dónde están? ¿Qué continente? En el Pacífico. Entonces fíjense cómo llegaron a una conclusión a partir de la hipótesis de las cervezas, que era porque están tomando cervezas, etc. Entonces eso le llaman los españoles la hipótesis de la cerveza. No está prohibido tomar cerveza en las mañanas, menos para los españoles que tienen carrera larga. Entonces fíjense que si la cerveza fuera en la mañana y eso fuera un amanecer, la historia sería completamente distinta, porque si están en México no podrían estar en el Pacífico y tendrían que estar en el Atlántico. Entonces fíjense cómo una hipótesis puede cambiar la conclusión. Este es un ejemplo para decirles cómo las hipótesis pueden ir cambiando las conclusiones de los investigadores. Solo para terminar, 3 cosas por recordar. Una, la ciencia es el trabajo más divertido que existe. Te permite estar aquí, te permite ir a CISAR, te permite ir a la Antártida y te permite analizar la selección sexual de los humanos, que es una cosa muy divertida. Ya les contaré esa pregunta. La hipótesis de la cerveza, es decir, la hipótesis es importante para lo que tú concluyas. Cerrarse con ideas como que la cerveza solo se toma en la noche, porque de la mañana es muy temprano y a nadie se le antoja, es una idea que puede llevarte a conclusiones equivocadas. Y por último, pues mi correo, que se los pondré también en esta de aquí, para que lo recuerden por si quieren tener algún contacto. Gracias. Muy bien, pues como dicen bien las instrucciones, mezcal, mi chingón, los que gusten pasar. Una cosa que siempre hacemos es explicamos, tenemos una intención de siempre buscar algunas imágenes que inciten a los huevos revueltos. En este caso, la imagen que vieron en la postal, que les llegó, pueden recoger ahí, es un cuadro de Luis Ricardo Falero, que es un pintor español, es de 1878, es la visión de Fausto, y es muy probablemente el origen de la estética heavy metalera posterior a los 70s. Es una pintura muy interesante, si la quieren buscar. La obra de este hombre es muy interesante, es un perverso muy particular, español, conde, y la imagen la pueden buscar en el blog, hay un link donde va hacia la imagen de la original, que está más o menos en alta resolución, porque la puedan ver, es muy, muy interesante cuadro. Bueno, sin más, vamos a seguir con las brujas. ¿Quieres? Te paso la... Sí. ¿Prefieres este o prefieres el? Es como Madonna. La Madonna.
Yo aviso a los 5, me quedan 5 minutos. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo soy Cecilia Corredora, también quiero agradecerles a Rafael y a Manuela la invitación. Yo es la primera vez que vengo, entonces muy bien funciona esto. Y lo que quiero es practicarles de un proceso de brujería al que dediqué mi investigación de doctorado y que realmente tiene características muy especiales. La plática la quiero dividir en dos aspectos. Uno es platicarles el proceso de una especie de cacería de brujas en la Nueva España y después acercarme un poquito a la investigación documental. Acercarme un poquito a cómo es la investigación en este tipo de disciplina, de ir a buscar los archivos, qué es lo que podemos encontrar ahí. Entonces quiero dedicar un poquito a la parte de la investigación documental, pero primero les quiero platicar de las brujas de Coahuila. Pues resulta que esto es un proceso largo, no tanto por los años que tomó, porque en realidad la Inquisición podía obsesionarse con algún asunto durante décadas, sino más bien por la cantidad de trabajo que implicó. En ese sentido es un proceso largo, que tuvo lugar en el norte de la Nueva España, en lo que en ese momento era la capital de la Nueva Extremadura, Coahuila, y la ciudad, la villa de Santiago de la Monclova. Más o menos estaba ahí y ahí podemos ver un acercamiento en un mapa de la época. La verdad es que fue un caso muy impresionante porque involucró de acusadas a más de 80 mujeres de la villa de Monclova o de sus alrededores. Si tomamos en cuenta que, según Nicolás Lafora, la población más o menos en esa época estaba compuesta por 382 familias de indios nativos, 126 familias de tlaxcaltecas, ahorita voy a platicar por qué, que es también muy interesante, y de no indígenas pues había no demasiados vecinos, ¿no? 140 hombres casados, 67 solteros, 21 viudas y viudas y 35 soldados. Esta era más o menos la población. Imagínense lo que significaría que 80 personas estén involucradas en el proceso de brujería. En realidad la Inquisición de la Nueva España no estaba muy interesada en los procesos de brujería como no lo estaba la Inquisición española. Ese es otro tema que también es muy interesante. Pero el caso es que la Inquisición novohispana no es algo a lo que le puso atención. Sin embargo, yo estaba mucho más preocupada en perseguir judíos millonarios de preferencia y hacer la confiscación de bienes, que anda persiguiendo a una bruja que no tenía ni dónde caerse muerta y que en el mejor de los casos habría que mantenerla. Entonces las brujas, sin embargo, como son herejes, tenían que recibir la denuncia y ponerla por escrito y hacer una averiguación a ver si es cierto que existían las brujas. Esa es la razón por la que este caso no hay en realidad cacerías de brujas que se den en la Nueva España. Sin embargo, este sí es uno de esos, y la razón por la que se dio es precisamente por estar aquí en la zona que les conté, por estar tan lejos de la metrópoli, tan lejos de la Ciudad de México, donde estaban las autoridades inquisitoriales. Normalmente en lugares tan lejos pues había digamos que empleado bastante menos, con un currículum menos impresionante, eran los que se iban allá a los pueblos. Entonces, la razón por la que hay indios tlaxcaltecas y indios nativos es que esto es una característica desde el principio de cómo se formó esa zona de la Nueva España. Cuando uno de los fundadores, el que descubrió la zona que iba a corresponder a Monclova, es el tristemente célebre Luis de Carvajal, este señor al que luego se le acusó de judaizante y que fue quemado en la hoguera,
Sin embargo, él descubrió esta zona y fue con el rey para pedirle autorización para poder fundar un reino en el norte de la Nueva España. Le dieron el permiso para que fuera el nuevo reino de León, y entonces pues se fue a España y con el permiso del rey podía traer un barco lleno de personas sin tener que hacer toda una serie de trámites para demostrar la limpieza de sangre. Pues llegó a esta zona y con una serie de indígenas que empezaron a colonizar. La idea era que estos indígenas que vivían en pequeños pueblos iban a hacer que los chichimecas, que eran bastante salvajes, se convencían de que la vida civilizada era muchísimo mejor y entonces iban a hacerlo. Nunca lo lograron. Después les acabaron los españoles, los que habían llevado, eran poquitos, y la verdad es que la mayor parte eran judíos, aprovechando. La mujer, en realidad, don Luis de Carvajal, yo sí le creo que no era judío. Eso dijo él hasta que lo mataron. Bueno, no se murió en la cárcel, pero su mujer sí era judía y ella se trajo muchos españoles portugueses y españoles judíos. El caso es que en algún momento tenían que, era una población exclusivamente española y no tenían mano de obra y los chichimecas nada más no se dejaban. Entonces decidieron llevar colonias de tlaxcaltecas para vivir en esa zona y poblar y sobre todo ser mano de obra barata. Entonces esa es la razón por la que hay esta combinación de diferentes personajes, y eso va a ser diferentes castas, y eso va a ser también una de las razones determinantes para que se dé un proceso de brujería como este. El caso, bueno, podemos decir que el proceso de las brujas de Coahuila comienza en el momento en que se inicia un trámite en la Inquisición. Sin embargo, en este caso, como decía, la razón por la que se dio es porque estaba tan lejos. Para cuando la Inquisición empezó el proceso, ya llevaba 2 años en Monclova huyendo de brujería. Todos se acusaban entre todos, estaban encarcelados, todos no solo se acusaban, sino incluso, y al parecer, se asesinaban entre ellos por sospechas de brujería. Entonces, me gustaría mencionar cuál es el principio del asunto. Resulta que el 15 de septiembre de 1748, un muchacho que se llama Martín de Tijerina iba caminando por la calle y se encontró una bolsa de un material, se llama bombasí, más o menos nueva, tirada a media calle. Y cuando lo vio, resultó que tenía una serie de cosas extrañas, se la llevó al teniente del presidio. También había que recordar que Monclova en realidad era una misión, un presidio, y por lo tanto un pueblo que se formó alrededor. Los presidios eran grupo de destacamientos de soldados que se iban poniendo a medida que se iba conquistando la frontera para presidir los avances. Entonces normalmente eran destacamentos de soldados que al rato empezaban a traerse a su familia y se formaba una población civil alrededor. Bueno, pues teniente de soldados se la lleva al cura, que además era el comisario de Santo Oficio, un señor que se llamaba José Flores, y al notario, que es un señor que se llama Juan Ignacio de Castilla y Rioja, que en realidad va a ser el inventor o el productor o el creador de las brujas de Coahuila. El caso es que lo que había dentro de esa bolsa era este contenido: un atado con una piedra en mano envuelto con unos cabellos llenos de limadura, otro envoltorio de otros cabellos distintos y en ellos varios pedacitos de hierbas, otro envoltorio con cabellos liados con hilo y dados muchos nudos, y entre estos metido un fistol grande con 2 pedazos de raíz de hierbas, y otro envoltorio de muchos papelitos cortados de distintas formas envueltas en un pedacito de raso verde. Claramente, maleficios. Entonces, lo primero que hizo el cura fue interrogar al muchacho que encontró la bolsa, encontró quién era la mujer que lo traía y la apresó. En sus primeras declaraciones lo que dice es que, bueno, sí, esto en realidad era no solo de ella, sino de ella y de una amiga suya, una india que se llama Figenia, se los había elaborado porque quería cada una ligarse, ella a un soldado y la otra a un sastre que estaba por ahí, y que con estas cosas se iban a lograr. En realidad esto es una práctica muchísimo más común de lo que nos parece. Los archivos de la Inquisición están llenos de denuncias
de este tipo de maleficios, o más que maleficios, de hechizos amorosos, que es en realidad de lo que realmente vivían las brujas, era a partir de conseguir este tipo de cosas. Supongo que el amor es una cosa tan difícil de decidir o de conseguir, que es a lo que más se recurre con la magia para conseguirlo. El caso es que entonces agarran a la india que los elaboró, y esta mujer se suelta hablando de que no solamente hizo los hechizos, sino además que ella es la maestra de hechicería, y que tiene un pacto con el demonio, y que además tiene otra maestra, que es la maestra de brujería, y que con ellas y las españolas se van a volar por toda la villa y van incluso hasta Tampico a recoger sal, no sé para qué, pero van a recoger sal volando por los aires. Entonces, una cosa que era realmente un hallazgo común o una práctica común de la magia amorosa se convirtió de pronto en un proceso de brujería. Normalmente los inquisidores ahí lo hubieran detenido, pero estando tan lejos, el notario de Castilla y Rioja se dio bueno y empezó a interrogar, a apresar, torturar, una tras otra a cada una de las mujeres. Igualito que los procesos españoles, por cada mujer que agarraban, ella denunciaba tres o cuatro más, las agarraban, ellas denunciaban a más, y de esa manera, en unos cuantos meses tenían la cárcel era chiquitita, en realidad tenían la casa del gobernador, el molino del cura, todos los espacios que pudieran reservar los tenían llenos de presas. Entonces fue cuando a alguna se le ocurrió, pero hablando de otra cosa, estaba dando una carta a los inquisidores, incluso hablando de un matrimonio doble que tiene un mulato, y ya al final de la carta dice, por cierto, Monclova está lleno de brujas, ya tenemos a muchas en la cárcel y no sé qué. Y entonces los inquisidores se ponen histéricos. Ha pasado casi un año, ¿no? Lo otro había sido el 15 de septiembre de 1748 y esta primera carta es de 1749. Cuando los inquisidores se enteran que han hecho esos interrogatorios, esas torturas y esos encarcelamientos, los ponen pintos, porque hay toda una serie de instrucciones que tiene la Inquisición, instrucciones que están desde la época de Torquemada, donde dice cómo puede decidir alguien que existe una bruja. Entonces son una serie de trámites. Para empezar hay que ver si el muerto, el supuesto muerto por hechizo, lo tiene que revisar un médico y luego tienen que estar varios vecinos de acuerdo. El caso es que no se puede hacer de esa manera. Y le piden que manden todas las diligencias para ver qué es lo que han hecho. Se tarda mucho en contestar y contesta casi hasta el año siguiente. Bueno, no, a principios del 71, pues sí, un año después. El mismo Castilla y Rioja, este notario del que les hablé, es el que trae las diligencias. Y cuando empiezan a revisarlo se dan cuenta del desastre que esto fue. Para empezar, una de las bases de los procesos inquisitoriales es el secreto, ¿no? Cuando una mujer acusada de brujería llegaba a la Inquisición, si bien leída sabía que estaba acusada de brujería, pero lo normal es que no supieran ni por qué, ni por quiénes, ni nada. Entonces eso provocaba una especie de confesiones gratuitas. Le decían, bueno, estás presa y el Santo Oficio siempre sabe lo que hace. Entonces tú di por qué estás presa. Y entonces ellas empezaban a decir cualquier cosa hasta que, y entonces ya se les seguía el proceso. Esta era una forma como funcionaban todos los tribunales inquisitoriales europeos y también el de aquí. Entonces, pero aquí no pasó eso, porque además de que las encerraba juntas, les preguntaban de brujería y al rato resulta que estaban todas las mujeres en un solo cuarto con esta mujer de la que les hablé al principio, la india Frigenia, que es la que en realidad daba verdadera cátedra de brujería a todo el mundo. El caso es que cuando llegaron aquí, cuando llegaron a México con las diligencias y se dieron cuenta de que esto era un desastre, además de poner preso al notario, le pidieron que hiciera una certificación de su puño y letra para contando lo que había pasado en Monclova. Y ese es uno de los documentos más impresionantes que hay, por lo sobrenatural, por la soberbia con la que dice las cosas y por la cantidad de mentiras que pone ahí también, ¿no? El caso es que entonces entonces destituyen tanto al notario como al comisario y nombran a
los sacerdotes franciscanos, a Fray Hermenegildo Vilaplana y Fray Esteban de Salazar, para que vayan a Monclova a arreglar el estropicio. Eso hace que el proceso tenga dos etapas. Las primeras dos están hechas por este dibujo que es de Edgar Revén, que me gusta mucho, digamos que es el comisario Castilla y Rioja, y las segundas hechas por Fray Hermenegildo Vilaplana. Finalmente, la Inquisición no tiene jurisdicción sobre las indígenas, entonces todas las indias que aparecen, que son la inmensa mayoría, ahorita vamos a ver una pequeña tabla, de esas no podemos seguir con cuidado qué es lo que les pasó. Lo que sí podemos saber es qué les pasó a estas españolas, que son las que finalmente terminaron pagando todo el asunto. Ellas son las primeras cuatro que están arriba, María de Hinojosa, Josefa de Iruega, Rosa y Antonia Flores, las trajeron a México presas. La primera se murió a la mitad de su proceso. Josefa de Iruega se volvió loca en la Casa de la Misericordia. Rosa Flores logró salir libre como a los 15 años de estar presa, y Antonia Flores es la única que no sé qué pasó, porque su expediente está en restauración desde hace como 3 años. Entonces, de ella sí no sé absolutamente nada y no se le menciona nunca. Al principio no la llevaron presa porque estaba embarazada, pero ya no supe qué pasó después. Entonces, que Fray Hermenegildo, que creía que iba a llegar y a arreglar todo el estropicio que había hecho Rioja, pues cuando llega se entera, primero que pasaron dos cosas. Se murieron las dos indígenas de las que les hablaba, las mataron, murieron en circunstancias sospechosas, digamos. La que era maestra de brujería y la que era maestra de hechicería, cosa que además hace que las declaraciones ya queden totalmente flojas, eran sus testigos estrella. Pero la otra cosa es que para entonces ya estaban libres todas las mujeres a las que habían apresado y habían estado platicando entre ellas, entonces no había manera de distinguir qué era antes de Rioja y qué era después de Rioja. Es que ahí tenemos a las cuatro autoridades que de alguna manera estuvieron enfrentadas. Sin embargo, podemos ver, este es uno de los documentos con los que empieza la primera sumaria, que, aunque se hizo con posterioridad, es una lista de todos los muertos que hubo, nada más en 2 años, en los 2 primeros años de este proceso, entre 1748 y 1751, cuando llegó Vilaplana, que es el que se dedicó de verdad a volver a hacer todas las diligencias, volver a interrogar a todos los testigos, y finalmente se volvió casi tan aprensivo y casi tan sobrenatural como Rioja, y se creía casi cualquier cosa. Cuando en realidad el proceso se acaba porque se hartan, porque llevan presas a estas 4 mujeres, ellas siempre niegan el asunto. A mí me encanta el defensor de una de ellas que dice que, bueno, sí, en realidad ellas corrían desenfrenadamente por el anchuroso camino de la lujuria, pero de ahí a ser brujas, no. Y efectivamente todas tenían miles y miles de amantes. Los relatos populares que vienen dentro de todos estos archivos, que ahorita vamos a verlos, es la parte más rica de este proceso. Quería mostrar en una pequeña tabla, más o menos para ver cuáles eran las características de estas mujeres, ¿no? Casi todas hay una inmensa mayoría de indias y muy poquitas mulatas, cosa que también es extraño por todos los procesos de brujería, no de varias mujeres, no, esto sí no se dio prácticamente en la Nueva España, que no fueran familias de brujas, pero así una cacería que abarcara todo un pueblo no se dio. También quería mostrar esta tabla, que son las brujas principales de las acusadas, las que dicen que son hechiceras y las que dicen que son brujas, porque la Inquisición hacía una diferenciación entre estos dos delitos. Daba igual, pero uno era una herejía y el otro nada más era una práctica supersticiosa. O sea, ser hechicera era supersticioso y ser bruja era herético, aunque las dos tenían pacto con el demonio. Lo que me interesaba mostrar en esta tabla era que este estereotipo de la brujería europea, que son normalmente mujeres mayores, aquí no se da del todo. Normalmente vemos que la mayor parte de las mujeres pues están entre los 30
afortunadamente son todavía fértiles y con niños chiquitos. Bueno, lo que quería era hablar un poquito, entonces, aprovechando esta ilustración, que también es de Edgar Clemente, en donde están los folios de los inquisidores y llegan hasta el escritorio del investigador, para hablar un poquito de eso, de cómo uno se acerca a este tipo de documentos, porque eso es lo más padre. Durante el trabajo que estaba haciendo pasó dos cosas muy importantes. Al principio, en el archivo, ir a buscar un proceso de este tamaño, la verdad es que es bastante difícil. Ahorita vamos a ver algunos de los folios y además de que hay que hacer ejercicios paleográficos, es muy difícil localizar los documentos. Y cuando yo empecé a estudiar lo de las brujas de Coahuila, cuando por fin empecé a detectar la primera sumaria y de ahí a medida que conocía los nombres de las personas involucradas, pude empezar a hacer búsquedas en otros expedientes. Pero no había manera más que transcribirlo, hacer la transcripción paleográfica in situ en el archivo. Y cuando uno solicitaba una copia, pues entonces agarraban el volumen del siglo XVIII y lo ponían sobre la fotocopiadora y así uno tras otro. Por fin, en algún momento se decidió que ya no se iba a hacer eso, pues me parecía una excelente idea. Y entonces digitalizaron los documentos, pero con tan mala suerte, que es la imagen que está abajo a la derecha, que es prácticamente ilegible. Así nos pasamos varios años tratando de trabajar con ese tipo de documentos, hasta que lo que decidieron es que uno podía llegar y tomar fotografías, como verán la fotografía a la izquierda arriba, pues es bastante más legible y desde entonces el trabajo en archivos pues puede hacerse de manera muchísimo más rápida. Esto nada más para mostrar la cantidad de expedientes que están involucrados en el caso de las brujas de Coahuila. Las sumarias las primeras dos sumarias están en uno de los volúmenes y hasta hace unos años se creía que hasta ahí llegaba el proceso. Pero a medida, como les decía, de que fui encontrando los nombres de las personas que participaban y podía hacer búsquedas cruzadas, también gracias a la catalogación del archivo, entonces pude encontrar otros expedientes. Entonces, no solamente las sumarias consisten en las diligencias, está en el interrogatorio como hecho por el notario, mientras le están interrogando a la mujer, él va apuntando, se supone que textualmente, todo lo que pasa durante el interrogatorio, y eso, los puros diligencias, las puras sumarias abarcan cerca de 1000 folios. De esos son casi 2000 páginas. Pero si además nos vamos a los procesos de cada una de las mujeres, cada una de estas 4 españolas a las que llevaron para allá, se les siguió un proceso por su cuenta. Desde luego la información es muy repetida porque a cada bruja la agarraban, empezaban a extraer de las sumarias todo lo que tenía que ver con ella y se le seguía un proceso individual a cada una de estas 4 españolas. Pero además, después se descubrió que el notario Castilla Rioja, del que les hablé, inventor de las brujas de Coahuila, había logrado el nombramiento como notario gracias a una carta falsa. Entonces se le siguió un proceso secreto por otro lado. Es decir, lo que quería platicar es más bien cómo es una especie de labor detectivesca el meterse dentro de los archivos a tratar de encontrar las relaciones entre una cosa y otra. Y esto solo se puede hacer en un proceso tan complejo como este que hable de las mismas personas. Un proceso largo, normalmente son mucho más cortos, pero un proceso que involucre a la gente, a tanta gente y que se le siga tanto trabajo al seguimiento. También lo otro que pasaba es que, quiera yo o no, lograba, había una especie de intervención, por más objetiva que yo trataba de ser para analizar lo que pasaba con las brujas de Coahuila, pues no había manera, porque de alguna manera los documentos me provocaban simpatía o antipatía. Estos son documentos escritos de la puña y letra de Juan Ignacio de Castilla y Rioja. Al rato yo ya reconocía no solo la letra, sino las
firmas, ¿no? Y las notas que ponía al margen. Cuando a él lo detienen y mandan a los padres franciscanos que les platiqué, Fray Hermenegildo Vilaplana y Fray Esteban de Salazar, vemos que estos son los documentos que escribe Fray Esteban de Salazar, que es una letra chiquitita, chiquitita, finísima. Yo creo que escribía con una pluma de colibrí, porque no hay manera de sacar trazos tan delgaditos. Son casi legibles, a pesar de lo ordenadito de la letra, por lo delgadito. Y lo que es muy divertido es que se supone que este notario, para empezar las diligencias de nuevo, copió textualmente todo lo que se había hecho en primera instancia. Y es muy divertido porque no hay mucho, no está muy establecido todavía en esta época un rigor ortográfico. Entonces, normalmente cada quien escribe como quiera. Castilla-Rioja, para poner su nombre, siempre pone algo así, con Z. Y cuando Fray Esteban de Salazar, el notario que escribe estos documentos, lo copia, le pone C. Pero si una vez el primer notario pone una C, entonces este pone una Z. Que eso me pareció interesantísimo, porque entonces estas correcciones, de darle la plana a la hora que se escribe, en realidad tiene un significado mucho mayor que nada más la escritura en sí. En realidad el segundo notario quería hacer resaltar la ignorancia o la estupidez, sobre todo, del primero de los notarios de Castilla y Rioja. Normalmente todas las mujeres y los vecinos de Monclova se refieren a él como Rioja. Después, Fray Esteban de Salazar era bastante enfermizo y desaparece con frecuencia de los archivos, y entonces meten a uno que se llama José de Rivera. Esta es una pesadilla, es justo lo contrario. Yo creo que esto lo hace con pluma de avestruz, porque es una letra inmensa y además recargada de tinta, de manera que se pasa la tinta de un lugar al otro y vuelve los documentos francamente difíciles de entender. Bueno, pues nada más, si me da tiempo, quiero leer uno de estos cuentitos o estos relatos, pero quería primero decir cuál es la importancia que yo le veo a este proceso. Para empezar, lo que les decía, la magnitud, el tamaño de una persecución de brujería, que es un hecho insólito en la Nueva España. Involucró a más de 80 personas, más de 20 de ellas fueron encarceladas, hubo 7 procesadas y 3 condenadas, porque parece que les decía que una se murió. Luego, la otra razón que hace que este proceso sea tan importante es pues su estado de conservación. Están las 5 sumarias, ahora sí nos consta que no existen más documentos porque la última sumaria termina con la renuncia de los otros 2 sacerdotes y ya no hay comisario ni hay notario que lo sustituyan, pero sí hay, pero ya no se preocupan de este asunto, no vuelven a mencionarlo. Hay 7 procesos, no solamente a las 4 españolas que les había dicho, sino a el único hombre que aparece ahí, que en realidad era Galán de Rosa Flores, y lo que hacía era cantar y conseguir mujeres. Y cuando le decían que cómo hacía para conseguir las mujeres, decía que era gracias a su habilidad. Siempre sospecharon que esa habilidad era diabólica, pero nunca lo pudieron demostrar. Luego hay 10 expedientes con información contextual, todo esto que les decía del proceso que se le siguió al notario, información contextual sobre lo que estaba pasando en Coahuila en ese momento, que también tiene que ver con el proceso, el hecho de que la mayor parte de los hombres estaban, junto con el gobernador, en una campaña contra los apaches. Es decir, el momento en que Castilla y Rioja decide hacer esta cacería de brujas, es un momento en el que casi no hay hombres en la aldea, en la villa, no es una aldea, en la villa casi no hay hombres porque todos se fueron con el gobernador, indios y españoles. Entonces, saber los expedientes que se levantaron alrededor de estas
incursiones de los apaches también nos informan mucho sobre el caso de las brujas de Coahuila. Y principalmente, que era la razón por la que a mí me interesaba, era por la riqueza de las narraciones sobrenaturales. No solamente todos los interrogatorios que le hacen a las mujeres, ellas platican pues cómo son sus encuentros con el demonio, cómo son sus encuentros con otras brujas, cómo son las unturas para ponerse a volar. La parte que a mí más me gusta y que fue lo primero que me llamó la atención para entrar en este caso fue una declaración en la que oí cuando una de las mujeres llega con el demonio y que le dice: Señor, yo quiero ser bruja. Y entonces el demonio le dice: sí, sí, cómo no, hazme una cédula, que eso también es una idea europea de cómo se hacen las brujas. Hazme una cédula donde me des el alma para siempre. Y dice: ah, no, para siempre no, 2 años. Y el demonio decía: bueno, pues órale, entonces decía: bueno, pero tienes que escribir. Y la mujer le decía: es que no sé escribir. Y entonces el demonio, esa descripción está en las sumarias, el demonio se baja del caballo, saca una pluma, o pone un tintero y escribe una cédula. Y entonces le dice: firma. No, pues tampoco sabe. Y entonces el demonio es el mismo que tiene que firmar. Y esto es muy impresionante porque además es la forma en la que funcionan las declaraciones. Las declaraciones, ellas, después de contar todo lo que pasa, les dicen que tienen que firmar para decir si eso fue lo que dijeron, y dicen que no saben firmar, y entonces el comisario firma por ellos. Entonces, la forma en la que funcionan los interrogatorios con la Inquisición y el pacto con el demonio siguen las mismas reglas, ¿no? Eso es de las cosas que primero me llamaron la atención sobre este caso. Y después se repite muchísimas veces. Yo lo que quería... No sé, sí. Bueno, hay un relato que me gusta mucho, pero habría que saber también claramente los elementos de la brujería, como el maleficio, el pacto con el demonio, el vuelo nocturno, la magia amorosa. Todos esos elementos en realidad están tomados de la brujería europea. Y es evidente que esta brujería europea la conocían la gente de Monclova a través del púlpito, es decir, eran los mismos curas, los mismos comisarios los que enseñaban la brujería. Tampoco tiene nada de extraño, también en Europa sucedían cosas por el estilo. Cuando en el Renacimiento más o menos empezaron a salir los manuales de brujería, mucha gente empezó a decir que esos manuales no solamente servían para reconocer a la bruja, sino para enseñar brujería de lo detallados que eran, ¿no? Entonces, esto mismo pasaba aquí, porque todos los elementos son idénticos a la brujería europea, pero ya estamos a finales de la segunda mitad del siglo XVIII, para entonces la brujería europea ya no se consideraba, bueno, desde luego las cacerías de brujas ya habían pasado. Entonces, quería leer, por ejemplo, una declaración de Antonia Quinteria, que es una india de 35 años, y fue la primera declaración que hizo ante los primeros, es decir, ante el comisario Flores y el notario Castillas de Loja. Entonces, bueno, yo la primera transcripción que hice, la transcripción que hice para trabajar era textual, pero normalmente la que puse acá pues ya la modernicé. Y lo pongo tal y como está, sin modificarle absolutamente nada. Y dice: y confiesa que enyerbó a don Anexo de la Garza para que la quisiera en unos polvos que se untó en las manos, y solo con cogerle la suya se andaba detrás de ella. Y confiesa que estuvo amancebada con él. Y confiesa que del mismo modo enyerbó a Antonio Martín y que estuvo amancebada con él. Y confiesa que del mismo modo enyerbó a Cristóbal, hijo de Santiago Felipe, y que estuvo amancebada con él. Y confiesa que del mismo modo enyerbó a Carlos Vélez de la Torre y que estuvo amancebada con él. Y confiesa que del mismo modo enyerbó a Cristóbal Rodríguez del pueblo de San Bernardino y que estuvo amancebada con él. Y confiesa que del mismo modo enyerbó a Francisco Javier del Saltillo y que estuvo amancebada con él. Y confiesa que del mismo modo enyerbó a Celso Francisco, cantor del pueblo de San Bernardino, cuando era doncella y que éste la perdió y estuvo amancebada con él. Y preguntándole que cuántas veces le ha hablado al demonio en este tiempo, confesó que 10 veces.
Las 8 en el mismo paraje que se enseñó, otra vez en la esquina de su casa, y siempre en estas veces le habló como a hombre. Y la última vez fue cuando venía presa, que le salió en la cañada de las mujeres y vino con ella hasta el frente de los Pozuelos en figura de un perro negro, y que le decía que no viniera, que no confesara, que no lo dejara a él, que le ayudaría y la sacaría de todo. Y confiesa que las demás veces siempre le aconsejaba que le diera gusto a sus mozos, y confiesa que así lo hacía, ¿no? Ese es el tipo de relatos que podemos encontrar. Aquí yo no le modifiqué nada, así está textual el interrogatorio a esta mujer. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, pues huevos revueltos implica revolver los huevos. Vamos a pasar, les recuerdo, está el mezcal ahí. Esto no es una sesión ni académica ni pedagógica. Entonces, pues pueden pasar, y creo que me gustaría empezáramos con la sesión de preguntas inmediatamente, ¿no? Yo tengo una pregunta inmediatamente. ¿Qué tanto funciona? Es un poco eso, ¿qué tanto funciona como elemento? O sea, la selección sexual existe porque las hembras son las que seleccionan. ¿Y qué tanto puede existir que en un proceso civilizatorio, entre comillas, el proceso que contrarresta la capacidad de las mujeres de seleccionar a los machos se convierta en un proceso inquisitorio contra esa capacidad? Es una pregunta para Es igual. Bueno, yo aclaro lo de la selección sexual y tú lo de la Inquisición. La selección sexual en humanos no se sabe muy bien qué hace, ¿no? Hay estudios que tratan de quitarse del objeto de estudio. Los últimos que se han hecho son con computadoras, que ponen gestos que están exactamente iguales, por ejemplo, y solo cambian el tamaño de la nariz, o solo cambian el color de los ojos, o solo cambian el tamaño de la cintura con respecto a eso. Entonces, lo que se hizo es un estudio para ver quiénes hacen la selección sexual basándose en los primates. Los primates, hay una relación entre el tamaño de las gónadas y el tamaño del macho, y con respecto a eso saben si las especies son monógamas o polígamas. Las monógamas la selección sexual la hace la hembra, en las polígamas no, las hacen los machos. Pero cuando hicieron esa relación en los humanos quedamos en el centro, ¿no? No podemos determinar ni siquiera si el humano es monógamo o polígamo. Entonces hay una serie de confusión en la selección sexual en humanos, pero desde luego que todo lo que se pueda decir de la brujería tiende a confundir no solo a que la hembra seleccione, sino también al macho, ¿no? Yo le puedo imaginar. Bueno, yo lo que creo es que ya en estas épocas, bueno, y desde mucho antes, la mujer no es la que escoge, por lo menos socialmente, ella no es la que tiene la posibilidad de elección, aunque lo hace. Y tan lo hace que para conseguir al galán que sí le gusta, tiene que recurrir a la brujería. Porque si no, lo que no puede socialmente ella decidir quién es el que lo hace, el que decide es el hombre. El hombre va y escoge a una mujer, normalmente le preguntaba a sus papás, y eso era suficiente. Se casaban. De las 4 que conozco bien, es decir, de Rosa Flores, de Josefa de Huegas y de María de Hinojosa, todas estaban casadas y con hijos antes de los 15 años. En realidad ellas no tenían opción de elegir socialmente con quién se casaban. Sin embargo, así elegían que todas tenían sus amantes, iban cambiando. También se escogían no solamente por una cuestión natural, también se escogía pues que querían al soldado, al de la tienda, el sastre. Normalmente lo que decían también es que los hombres no estaban, entonces aprovechaban esta ausencia para conseguirse otros galanes y por medio de la brujería. Entonces eso. Sí. Ya lo dijo los pingüinos. Si te vas, perdiste. Exactamente. Bueno, voy a tener que ser el mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Intervención? ¿Pregunta? Nada. ¿De ningún tipo? Sí. Venga.
tal vez no voy a revolver mucho los huevos, pero hay algo ahí. Me imagino que con las épocas también, bueno, la época que vivimos ahora las mujeres, se pospone también un poco esto de pensar en los hijos, ¿no? Entonces digamos que yo desde los 26, pues ya no veo hombres, sino que veo paquetes de genes. Pero tú decías antes que las que estaban procesadas por brujería eran de 16 años, 17. No, de 30, claro. Ah, de Ya 30. con hijos, sí. Ya con hijos. Solo hay una muchacha de 18 que también ella es esclava. Pero solo hay una jovencita. Normalmente en la tabla no, todas son mujeres de mediana edad, no son ancianas, aquí está, no son ancianas, está nada más la mulata, Juana María Gertrudis, que es una esclava, y Diego de la Cruz, que es un hechicero además divertidísimo, porque dice que van a la cueva donde está el demonio y dice, siempre va con muchas mujeres, y dicen, oye, ¿te quitas el rosario para entrar? ¿O te quitas algo? Y dice, no quitamos nada porque entramos todos desnudos, cosa que después se descubrió que no era cierto. Pero eran sus fantasías. Él tiene 60 años. Todos los demás más o menos están pues entre los 28 y los 40. Hay una pregunta para Ana. ¿Cómo podemos ver desde el punto de vista de la selección sexual las cualidades del macho cabrío? Porque el macho cabrío es el que se le aparece a estas mujeres, ¿no? El que las seduce. No, yo creo que la selección sexual, yo digo, bueno, cuando uno pregunta, claro, cada quien dice cómo le va en la feria, ¿no? Yo sí creo que en humanos la selección sexual está muy determinada por las mujeres y por eso la reacción sexual, la reacción social de los hombres hacia la represión, si se fijan, son muchas más brujas hechiceras que brujos hechiceros, y eso es en todas las épocas, me imagino, y en todos lados. Porque, y todas ellas tienen más de una pareja, se casan a los 15 años o las casan a los 15 años y luego se descarrilan, ¿no? Ese descarrilamiento es el que aparentemente no gusta y por eso parece que les acusan de brujas hechiceras. Afortunadamente en este siglo ya no pasa eso, ya cada quien hace lo que quiere y no hay tanta discriminación en nuestra sociedad. Pero cuando yo di esta charla en la India, pues la gente decía, ¿cuál es selección sexual? En la India los matrimonios están arreglados, ¿sí están? Tú te casas con este y demás. Lo que te dicen a ti es que tú confundes amor con sexo y reproducción. Pues no es que lo confundan, es que a mí me parece que están relacionados. Y en la India no parece ser así. Pues se casan para reproducirse y el amor no tiene nada que ver, o sea, no está involucrado en la cultura como una cultura de pareja. Entonces, claramente las culturas sí manejan lo que puede ser lo de la selección sexual, pero ahí, en la India, los hindúes no tiene ningún sentido hablar de selección sexual. Entonces, claro, de los humanos estamos muy lejos de saber cuáles son los habitantes, pero uno sí puede pensar en la sociedad mexicana y sobre todo en la europea, cuáles son los ornamentos que a los hombres o a las mujeres nos pueden estar llamando la atención. Una pregunta. Se hace acreedor del primer regalo de la Fundación Cultural de Bueno, mi pregunta es en torno al vuelo de las brujas, que, o sea, es una imagen, ¿no? El brujerismo también es una imagen con los huesos, las fotografías de los difuntos o de los santos, todo eso. ¿Qué hay con el vuelo? ¿Es un éxtasis? ¿O si realmente se desprenden del suelo con su escoba? ¿O qué pasa con ese vuelo? ¿Qué pasa? Bueno, yo no creo en las brujas y por lo tanto no creo que vuelen. Creo que esa es la principal acusación, la principal distinción entre la bruja y la hechicera es precisamente la capacidad de volar. Y en realidad porque esto es lo que eso sí no hay manera de hacerlo. Todavía hacer un hechizo pues puede ser por conocimiento de las plantas, matar a las vacas, que es una de las posiciones típicas de las brujas, también puede ser por, bueno, el mal de ojo, que es otra cosa típica de las hechiceras. Pero volar, eso solamente lo puede lograr el demonio. Entonces, el demonio solamente puede, eso sí que es un don sobrenatural, acción sobrenatural, que solamente puede estar provocada por el demonio. Entonces, a lo largo de la historia sobre el vuelo de las brujas se ha discutido muchísimo. Una es, primero, es de las primeras figuras de las mujeres maléficas,
sobrevivir y otras mujeres aladas que terminaban amenazando a los hombres. Entonces la capacidad de volar, como las lechuzas, como los murciélagos, es de las primeras estereotipos que se le atribuyeron a las brujas. Pero además, para lograrlo solamente podía hacerlo por medio del demonio. A veces es el demonio mismo el que las lleva, invisible, y a veces es los ungüentos, que es la otra cosa que hace que las brujas sean tan peligrosas. Las brujas europeas, los ungüentos para volar los hacían con cadáveres de niños, se supone, por eso se robaban a los niños. En realidad lo que pasa, y por eso sí tiene que ver lo que decía Celeste, es decir, se ha demostrado que estos ungüentos de las brujas europeas tenían mandrágora, tenían beleño y otros opiáceos. Entonces, en el momento en que se los ponían, y uno de los aplicadores era precisamente la escoba, porque pues la vagina es más sensible a la absorción de estos opiáceos, y entonces efectivamente viajaban en el término sesentero de la sección sesentera del asunto, efectivamente viajaban, y entonces regresaban y contaban de hacer cosas, y por eso se atribuían a las brujas. Y lo mismo las brujas de Coahuila, pero ellas se metían en una cosa que se llamaba puyo mate. ¿Cómo? Puyo mate. Puyo mate. Sí, que también es un alucinógeno, y eso es lo que ellas se metían. Y peyote. Muchas brujas. Pero tiene que ver con eso. Gracias. Ana, en relación a los materiales que mencionaste, aspirina, vino, zanahoria, digo, ya soy sesentero, pero no de esa época, no hay nada todavía de que diga, oye, sí, se ha comprobado que ayuda, vamos a decir, antioxidantes, ¿no? Yo creo que es una combinación de tu estilo de vida, de lo que comes, de lo que dejas de comer, en fin, no sé. Sí, bueno, efectivamente no hay una sola de las sustancias. Aprovecho para contar un experimento que hicieron los médicos en Inglaterra, un experimento masivo con miles de pacientes en un hospital, y tuvieron todos los grupos, fumadores, no fumadores, niñas, niños, etc., todos los grupos que quieras, y lo que hicieron fue hacer grupos donde les daban muchos carotenos y grupos que no. Entonces empezaron a hacer el experimento pensando que estas eran las sustancias que iban a ser la solución para todos, y resulta que tuvieron que suspender el experimento porque a los fumadores que tomaban carotenos les empezó a dar más incidencia de cáncer de pulmón, porque las sustancias, cuando te pasas de ellas, pues se van para el otro lado. Esa historia llegó tan al pueblo, digamos, tan ahora, que ahora que a mi padre lo van a operar de los ojos, le dijeron, ¿fumó? Sí. Ah, pues entonces no tomes zanahorias, porque los carotenos, ¿no?, le pueden producir cáncer, que es una extrapolación bestial de un experimento que se hizo en condiciones controladas. Pero lo que voy es que cualquier sustancia, ninguna de ellas es inocua en una cantidad masiva. Entonces la combinación es perfecta: el vinito, las zanahorias, el jugo de naranja a las mañanas, ¿no?, el relax, estas conversaciones, las brujas. Yo creo que es lo mejor que hay que hacer. Sí. Se ha quedado el primer regalo de tiendas erótica. Que lo sabe. Bueno, aceptando la hipótesis de que las mujeres son las que realizan la selección sexual y bueno, basándonos en la historia de las brujas, que todo esto de acusarlas de brujería y hechicería era un método o una forma de poder manipular ese tipo de selección sexual, ¿no? Igual querían seleccionar a muchas personas y a los hombres no les gustaba tanto, querían que fuera uno. ¿Habría en los pájaros tal vez algún mecanismo de reacción ante esta selección sexual de las hembras? Así como a un macho lo rechazan una, dos o tres hembras, ¿qué hace? ¿Se sabe si hay un mecanismo para poder obligar o poder procrear de cierta forma? Bueno, lo que se sabe es que hay robo de esperma. O sea, sí hay situaciones en que el macho llega y roba el esperma, pero lo que interpretamos como en eso es que el macho la hembra tiene su parejita, ya la seleccionó y de repente se va con otro. Entonces, como se embarazan, digamos, tienen huevos de los dos, y uno de ellos es el que cuida las crías, ¿no? Entonces eso es lo que le llaman el robo de esperma, pero no está documentado que haya ninguna acción contra la selección sexual natural en las aves. Hay otras cositas, por ejemplo, si se ve que están haciéndolo ahora,
selección sexual con base en la conducta, porque hay aves que son muy ordenadas, muy ordenadas, tienen todo, lo comen muy limpio, la jaula está muy limpia, y hay otras que no. Entonces ahora se están empezando a hacer pruebas de selección sexual con base en conducta, no en ornamento, no en colores. Y parece que es muy interesante, sí. Pero la naturaleza es otra cosa que la sociedad. Gracias. Aparte del caso de Coahuila, ¿se haya registrado en la República Mexicana otros casos de brujería? Bueno, casos de brujería hay. Esto es exclusivamente en la Nueva España. Digo, sigue habiendo casos de brujería, podríamos decir. Yo me enteré hace poquito que agarraron a una bruja y un señor mató a una vecina diciendo que era bruja, pero las brujas como tal siguen estando ahí en el mercado de Sonora, etc. Me refiero más bien a este delito que perseguía la Inquisición en el momento en que la Inquisición la quitaron de aquí, dejó de ser un delito que había que perseguir, ¿no? Entonces sí, hubo muchísimas, sobre todo hubo muchas denuncias. Pocas veces se seguía proceso y solamente que la gente presionara muchísimo. Normalmente venía la denuncia, el inquisidor, el comisario iba y registraba la casa para ver si encontraba los beneficios, interrogaba a todos los vecinos. Normalmente, y eso es típico, que la acusada de bruja pues era una mujer sola, vieja, que estaba más o menos marginada de la sociedad, y entonces se iban contra ella. Algunas sí se les siguió el proceso, pero realmente así, la cacería de brujas, este mecanismo por el que una mujer es acusada y le preguntan que a quién más conoce, y entonces agarran a esa que todas las que conocen, y esas a su vez denuncian a otras. Eso que es la cacería de brujas que se dio en Europa, este es el caso más importante. Hubo unas endiabladas en Querétaro, pero funciona de manera diferente. Así, cacería de brujas, tipo europeo, solamente esto. Yo tengo una pregunta, dos preguntas rapidísimas también. Una es, en toda la exposición existe, Ana, hay como intento evidentemente científico de hacer una clasificación y de entender un proceso natural, en el entendido de que si la naturaleza se equivoca, la especie se extingue, ¿no? Me gustaría un poco como que ahondaras en ese término de si la naturaleza se equivoca o no, y si existe un caso documentado de una decisión errónea natural y que haya provocado la extinción de algún tipo de especie. Eso es una pregunta. Y la segunda, para Cecilia, es ¿cómo definirías el término? O sea, evidentemente hay un término, la bruja tiene muchísimas connotaciones en términos históricos, y para alguien que sea comprometido y como para hacer una especie de desglose de lo que implica el término de lo que es una bruja o qué es una hechicera, qué es, con estas precisiones, ¿cómo definirías a una bruja en el siglo XXI? Bueno, de esto de los ejemplos de selección sexual que se hayan equivocado y que hayan llevado a la extinción de las especies, se estudian sobre todo en especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, hay un estudio en Almería, en España, que lo hacen con gacelas. Las gacelas están en peligro de extinción, hay muy poquitas, y están tratando de reproducirlas de tal manera que la especie pues, tenga un éxito reproductivo más allá. Entonces ahí lo que hacen es no dejar la selección sexual, obligan a las hembras a cruzarse con ciertos machos, porque si seleccionaran, igual les seleccionaban a sus primos y a sus hermanos, y entonces tienes una cosa que es lo que llaman el inbreeding, que es todos tienen la misma formación genética y a la larga son mucho más susceptibles de cualquier modificación o de cualquier evento, ¿no?, que las mate. Entonces se sabe en mamíferos en especies que están en peligro de extinción. Pero lo que yo decía, si las hembras se equivocaron, las especies ya se extinguieron. Entonces nosotros queremos hacer este seguimiento del color en camarones y luego en aves, precisamente para ver esto, porque la extinción no es muy lenta, es bastante rápida, sobre todo en poblaciones, ¿no? Una población se va muy rápido, no la especie en general,
pero si estudias una población, muy rápido puedes ver el deterioro de la especie cuando se empieza a documentar, ¿no? Las brujas del siglo XXI. Aquí hay todas, somos brujas del siglo XXI. Bueno, a lo mejor lo primero que habría que aclarar es cómo se definía la bruja. En realidad la bruja, como la conocemos, a la bruja a la que me estoy refiriendo, la cacería de brujas en Europa, casi tiene un día de nacimiento. Cuando salió un manual muy importante que se llama el Malleus Maleficarum, ahí fue por primera vez que la definió con todas sus características. No quiere decir que se las haya inventado en ese momento, siempre en la cultura greco-romana y en todos los pueblos existían varios de estos motivos que luego se juntaron en la figura de la bruja. Lo más importante es que la bruja es mujer. Y eso lo dicen uno tras otro los tratados renacentistas, es que los hombres, dice sobre todo el Malleus Maleficarum, los hombres cuando se dedican a acercarse a la magia, buena o mala, cuando se acercan a la magia lo hacen en un afán de buscar la ciencia o buscar el conocimiento. Las mujeres lo hacen nomás de puro vengativas. No tiene ninguna buena razón para por placer, pues. Sí. Y entonces dice, a los hombres magos se les llama nigromantes y las mujeres son brujas, ¿no? Y las brujas es una mujer maligna, normalmente de vida nocturna. Lo que haga en esa vida nocturna está también muy asociado, normalmente está asociada a cosas, actividades sexuales ilícitas, y que, sobre todo eso, vengativa. Normalmente que sea vieja también es un atributo de la brujería, el estereotipo de la brujería, y también por razones más o menos típicas o justificaciones populares, ¿no? Las mujeres somos malas por naturaleza. Lo que pasa es que estos fluidos malignos los vamos soltando con la menstruación, pero las viejitas que no tienen eso sueltan la ponzoña por los ojos, por eso es que las viejitas provocan. Entonces, la asociación de la maldad, la mujer y la noche es determinante para decidir cuáles son las brujas. La cosa es que después de que ya se superó todo este asunto de la cacería de brujas, empezaron a surgir una serie de grupos que ahora se conocen como Wiccas, eso podríamos decir que es la brujería moderna, donde retoman Wiccas o Wichas. Es una organización internacional, hacen congresos en Egipto y cosas por el estilo, se venden avalorios y eso, además salen en la tele todo el rato. A mí me encantaba, venía una en el radio que era una bruja y entonces uno la llamaba y le decía, oye, ¿qué puedo hacer para pasar un examen? Y ella contestaba, estudia mucho. ¿Qué clase de bruja es esa? Pero bueno, esto se llama toda una organización que toma cosas de la brujería a la que yo me estoy refiriendo, pero también de la religión celta, pero también de una cosa medio New Wave, acá, ecologista, hacen una mezcla de muchas cosas y esto es una organización que ya se conoce como la brujería. Eso es, digamos, que la brujería oculta. Existía antes y existe ahora una brujería, podemos decirla entrecomillada, que tiene que ver con toda la medicina alternativa, es decir, lo que encontramos en la serie de cosas que encontramos en el mercado de Sonora, eso es brujería. Esto lo subían en Europa en el siglo XVI, las habían quedado sin preguntar. Ahora, pero tienen que ver con medicina tradicional, tienen que ver con creencias populares, religión popular, y entonces pues ahí uno se puede encontrar desde el malverde hasta la Santa Muerte, hasta semillas, cualquier cosa para conseguir el amor, el dinero, la salud. Esa es la bruja. Y las segundo regalo de tiendas eróticas. Yo te quería preguntar sobre, he encontrado mucho en Foucault y en Michelet también está con mucho una cuestión de la mirada. Cuando hablan de las brujas, también está con este énfasis en estar
no sé, como fuerza que había en la mirada, y muchas de estas chicas que quemaban o que castigaban, en este caso no, que subían a estas naves, hay siempre este juego de miradas, y creo que también se ha retomado mucho en muchas producciones contemporáneas, esta misma cuestión de la fuerza en muchos temas que me han llevado. Entonces yo no sé si en lo que tú has estudiado también se habla en estos documentos sobre esta cuestión. En particular, bueno, sí, una de las brujas era puerta, tenía una nube, cosa que también era, eso es muy típico. Si se acuerdan de la pintura de la Celestina de Picasso, que tiene una nube en el ojo. Pero la asociación de la mirada es muy importante en la identificación de la brujería. Primero por esto que les contaba de la ponzoña que sale por los ojos, pero no solamente. Se supone que cuando una mujer hace un pacto con el demonio con la uña hace un rasguño en el ojo y imprime un sapito. Eso decían las brujas europeas del proceso más famoso que hubo en España, que es el de las brujas de Logroño. La forma un par de niñas decían que ellas podían reconocer a las brujas de la comarca viéndoles los ojos, porque ahí tenían un pequeño sapito. Y en ese sapito se reconocían las brujas. Entonces, la mirada y las brujas sí están siempre muy asociadas. Entonces, Michelet tiene una postura medio feminista para hablar de la bruja. Una tesis muy interesante, no fácil de poner en evidencia en los procesos europeos, pero muy interesante. Aquí, fuera de esto, que en realidad es un accidente de esta mujer, pero sí se les acusaba de haber visto a los niños. El solo hecho de haber visto a los niños, los hijos del gobernador, pues ya dicen que se están muriendo, y lo que pasa es que una bruja los estaba viendo, una de estas mujeres. Entonces, sí, una forma de pasar el maleficio, las brujas, es a través de la mujer. ¿Por la histeria? Bueno, eso es de las tesis de Michelet, que en realidad las mujeres acusadas de brujas, estas mujeres en realidad lo que tenían era histeria. Estos comportamientos extraños que podían tener, porque la mayor parte, no es que los inquisidores hayan agarrado a puras mujeres inocentes que estaban barriendo en su casa y haciendo la comida y se las llevaron acá. No, pues ellas son las que pensaban que eran brujas. Muchas veces porque era una forma de defenderse. Si era un eslabón tan débil de la sociedad, era una mujer sola, una mujer vieja, una mujer que no tenía ni hijos, ni marido, ni papás, la única forma de defenderse era que le tuvieran miedo. Entonces ella misma propagaba el rumor de que era bruja. Después era más difícil desmentirse frente a la Inquisición, pero entonces Michelet lo que dice es que muchas de estas mujeres en realidad lo que tenían era histeria o era melancolía, y que así es como debió haberse tratado, porque efectivamente sí se untaban veneno, sí se ponían, sí recurrían a orgasmos y sí decían que habían visto al demonio. Es decir, esas declaraciones no son inventadas, son reales, eso decían. Entonces, él lo explica diciendo que estas alucinaciones, creerse brujas, era un efecto del exterior. Bueno, pues llegamos al final de los nuevos revueltos. Quiero pedir un aplauso para los dos.